Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a la doctora Sandra Andino y a la licenciada Lukasiewicz que nos van a acompañar hoy en esta webinar. En primer lugar, bueno, agradecerles a nuestras disertantes y a los participantes por tomarse este tiempito para acompañarnos. Hoy lo que nos interesa sobremanera es poner una herramienta más a disposición de todas las personas que vienen trabajando con cirugía de la obesidad, con cirugías bariátricas, en casos de obesidad sarcopénica, y es nuestra intención que este equipo excelente de acá de la ciudad de Córdoba pueda contarles un poco su experiencia y el uso que vienen dándole al producto Reversal a lo largo de este año. Las voy a presentar a ambas profesionales. La doctora Sandra Andino, matrícula profesional 19.935, matrícula de especialista 6.422. Sandra es doctora en medicina, profesora en la Universidad Católica de Córdoba de Medicina, coordinadora clínica del Grupo GEOM, miembro asociado de SACO, miembro de IFSO y coordinadora de la maestría en obesidad de la Universidad Católica de Córdoba. Y la licenciada Mónica Lukasiewicz, matrícula profesional 2130, es licenciada en nutrición, jefa del servicio de nutrición del Sanatorio Mayo, licenciada en nutrición del Grupo GEOM del Sanatorio Mayo, profesora titular de la Universidad Católica de Córdoba e instructora docente de las prácticas institucionales de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. Así que bueno, le cedo el lugar a la doctora Andino para que pueda comenzar con su disertación. Muchas gracias. Gracias, Eva. Buenas tardes a todos. Tenemos cara de velocidad porque hemos cerrado el consultorio para venir y es un gusto para nosotros la invitación que nos hace el laboratorio Panalab y poder mostrar todo lo que hacemos todos los días en nuestro consultorio. Hola, Moni, nos volvemos a encontrar. Hola, ¿cómo les va a todos? Un gusto estar acá. A compartir el Power. Yo voy a pasar las de Apo, Moni, cuando... Dale, ok. ¿Se ve bien ahí? Ahí se está compartiendo, ahora sí, ya estamos. Perfecto. Bueno, el tema que vamos a desarrollar es la sarcopenia, el paciente con obesidad, y el impacto que tiene esta enfermedad sobre los pacientes que son sometidos a una cirugía bariátrica para el tratamiento del exceso de peso que se llama obesidad o obesidad mórbida. Como dijo Eva, yo formo parte del comité clínico nutricional de la SACO, donde se establecen todos los parámetros a nivel nacional con respecto a las reglas de obesidad. Y bueno, justamente el próximo congreso, al cual están todos invitados, se va a hacer en Tucumán en el mes de marzo, y uno de los temas y simposios a desarrollar es el de sarcopenia. Justamente por el alto impacto y por la gran importancia que tiene el manejo de este tipo de patología en los pacientes que nosotros tratamos. Bueno, sabemos que la sarcopenia es una enfermedad muscular que se asocia a la disminución de la fuerza y de la función muscular. Cuando esta condición coexiste con un cuadro de obesidad, se llama obesidad sarcopénica y tiene peores resultados en las funciones físicas del paciente, como puede ser la deambulación, el levantarse desde la posición de sentada. Recuerden que nosotros manejamos pacientes que son obesos mórbidos, con índices de masa corporal a veces hasta más de 50 o 60. Varios estudios prospectivos han sugerido que la masa muscular disminuye un 6% por cada década después de la mediana edad. Generalmente a partir de los 40 años empieza a disminuir y después de los 70, 75 años la caída de la masa muscular es de un 15%. Esa masa muscular que es la que es necesaria para las funciones vitales y también porque estaría relacionado con procesos inflamatorios y estaría condicionado por el estado de insulinoresistencia que tienen estos pacientes y generarían mayor riesgo metabólico y mayor riesgo cardiovascular. Bueno, el primero en investigar este estado de sarcopenia fue Rosenberg, quien propuso por primera vez el término sarcopenia, que hace referencia a la palabra griega SARS,
que significa carne, refiriéndose al músculo, y penia, pérdida, o sea, pérdida de la masa muscular, del músculo esquelético. Esto puede ser definido por diferentes técnicas o procedimientos diagnósticos que van a estudiar la composición corporal tanto a nivel de investigación como a nivel de la práctica clínica. Los primeros estudios de composición corporal fueron realizados en estado cadavérico, por lo tanto, cuando se fue generando nuevos procedimientos diagnósticos, como por ejemplo una bioimpedancia que se hace en un paciente no cadavérico, hay algunos sesgos en las determinaciones, como por ejemplo el nivel de hidratación que tiene el paciente, porque se va a modificar la corriente bioeléctrica que determina este estudio según el que tenga más o menos hidratación. Habitualmente podemos tener cambios, pero en líneas generales los estudios son de bastante exactitud los que podemos usar en la práctica. A nivel celular, en la sarcopenia, hay una pérdida de la inervación y de adaptación con cambios en las proporciones de las unidades motoras. O sea, las unidades, las motoneuronas, las unidades motoras lentas y rápidas están cambiadas en cuanto a su proporción. Hay menor número de unidades motoras, se pierde y el músculo se va a denervar. Y también disminuye el área de sección transversal de las fibras musculares, por eso hay como una atrofia muscular. Nosotros podemos clasificar la sarcopenia dependiendo las causas, como sarcopenia primaria, que es la primera que fue descrita en los pacientes añosos, causada justamente por un envejecimiento en sí mismo, es la propiamente dicha. Y la sarcopenia secundaria, que es la que vemos nosotros frecuentemente, ya que no hacemos la parte de geriatría, es la causada por la inactividad o la inmovilización, las enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, la insuficiencia hepática, la malignidad, enfermedades neoplásicas, enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades endócrinas. Por ejemplo, un paciente con síndrome de Cushing que tiene una atrofia de los miembros inferiores. Y como nos vamos a referir a esto, por una nutrición inadecuada, o sea, el paciente desnutrido o malnutrido o insuficientemente nutrido es el que sufre la sarcopenia. Bueno, está estrechamente asociada esta entidad con la fragilidad que tiene el individuo, la discapacidad física, la hospitalización prolongada, la osteoporosis, la osteoartritis e incluso la mayor mortalidad. Miren qué importante que es hacer una proyección hacia todas las enfermedades que se van dando a lo largo de la segunda década de la vida. La osteoporosis, la osteoartritis, que es una enfermedad inflamatoria, y una mayor mortalidad. Solo a punto de partida de que el paciente esté inmóvil o inactivo o que esté malnutrido. Bueno, en el año 2010 y después en una revisión del año 2019, el Grupo Europeo de Trabajo en Sarcopenia en Personas Mayores sugirió una actualización para esta definición que había dado Rosenberg de disminución de la masa del músculo esquelético y habla de sarcopenia cuando hay una baja fuerza muscular como factor principal en el área de investigación de estos pacientes. La sarcopenia, como dijimos, puede ocurrir en procesos inflamatorios o en el sedentarismo y puede estar acelerada por las enfermedades crónicas como la obesidad. Es por eso que, como sabemos plantearnos con la licenciada Mónica, cuando el paciente se nos presenta, nosotros vamos indagando qué tipo de deambulación tiene, qué tipo de actividad física realiza en función de su peso, porque son pacientes que son sedentarios porque son obesos. Y a su vez, la obesidad genera más sarcopenia porque hay insulina resistencia y esa insulina resistencia y esa sarcopenia genera más obesidad visceral y más riesgo cardiovascular. O sea, es como que entramos en un sistema de feedback positivo que va a terminar con algún accidente vascular o cerebral o cardiovascular. La presencia de obesidad, que sería la acumulación excesiva de grasa que implica un daño asociado a la salud, caracteriza a la obesidad sarcopénica.
Los depósitos de grasa en el músculo o entre las fibras musculares que se pueden detectar, por ejemplo, en una tomografía, se llaman mioesteatosis. Y es un factor muy dañino para la funcionalidad y va a disminuir la calidad muscular, y también vamos a ver que por sus implicancias y por su proyección va a disminuir la calidad de vida. Acá en este cuadro podemos ver cómo la sarcopenia es una enfermedad multifactorial. Como habíamos dicho anteriormente, hay una pérdida de la motoneurona y de la homeostasis muscular, porque ustedes saben que el músculo está controlado en su proceso de síntesis y de degradación por una cadena enzimática. Sabemos que en la sarcopenia hay un aumento de la enzima NF-κB que degrada la proteína muscular. Y esa enzima es activada por diferentes causas. Por ejemplo, pueden ser causas genéticas, por una disminución de la hormona de crecimiento, de los estrógenos y la progesterona, por un aumento de la masa grasa, que habíamos dicho recién, la mioesteatosis, por la inactividad física, por cambios a nivel de las citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, las proteínas C reactivas, por un mal estado nutricional, por una pobre o inadecuada ingesta proteica, por ejemplo, los pacientes sometidos a una cirugía bariátrica que no son bien suplementados o que el paciente no tolera o no ingiere la proteína, por una disminución de la vitamina D, que es esencial para todos los procesos de síntesis de las proteínas, y todo esto va a generar una disminución de la reserva metabólica, una gran fatiga, una mayor obesidad, una mayor insulina resistencia y un aumento de la morbimortalidad. Bueno, este grupo europeo para el estudio de sarcopenia en pacientes de edad avanzada propuso, porque esta enfermedad se describió primeramente en ellos, propuso para el diagnóstico de sarcopenia de 3 criterios que se cumplan 2, de los cuales uno es obligatorio que se dé, que es la masa muscular esquelética reducida. El segundo criterio es la baja fuerza muscular, que la vamos a medir con los métodos que va a mencionar Moni. Y el tercer criterio sería el bajo rendimiento físico, que también tiene las pruebas para estudiar el rendimiento físico. La gente del Hospital Italiano de Buenos Aires tiene muy bien estandarizada y establecida este sistema de rehabilitación de la sarcopenia en sus pacientes, tanto obesos como con inmovilización prolongada. Bueno, vamos a tener entonces 2 categorías de sarcopenia. La primaria relacionada con la edad, que es el envejecimiento, que ya hemos dicho, y que no hay una cura demostrable, sino que solamente la actividad física y la suplementación es la que nos va a disminuir la sarcopenia en los pacientes añosos y por lo tanto la mortalidad. La secundaria, que está relacionada con la actividad física, o sea, el sedentarismo, el reposo en cama, la condición física deteriorada, la asociación a enfermedades como hemos dicho, insuficiencia cardíaca, neoplasias, y la relacionada con la nutrición. Y acá nos vamos a detener porque es un tema que nosotros manejamos, digamos, a diario, porque por un lado tenemos pacientes con obesidad que tienen un estado, si bien son obesos, no tienen un estado nutricional apropiado, y por otro lado, después que empiezan a bajar de peso, van a ser propensos, o algunos, si no son bien suplementados, a tener un estado de desnutrición, ya sea proteica, ya sea calórica. Pueden tener también cuadros de mala absorción, cuando las cirugías que se les practican son mal absortivas. Puede haber trastornos gastrointestinales, por lo tanto, cada cirugía está indicada según el tipo de paciente. Por ejemplo, si es un paciente celíaco, nunca le indicaríamos un bypass gástrico donde hay trastornos de la absorción. Y también hay que tener cuidado porque en el tratamiento de la obesidad usamos medicamentos que pueden causar anorexia. Bueno, así tenemos 3 estadios para el diagnóstico de este estado de disminución de la masa y la fuerza muscular. La presarcopenia, donde está disminuida la masa muscular, y ya uno lo puede evaluar con los métodos de diagnóstico para empezar a prevenir que siga avanzando en los estados siguientes. Esa es la presarcopenia. La sarcopenia es disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular, y el rendimiento físico puede o no estar disminuido.
Y la sarcopenia severa es cuando la masa muscular está disminuida, la fuerza muscular y el rendimiento físico. Moni ya les va a decir el ejercicio que ella hace para saber si el paciente está sarcopénico antes de que llegue a dentro de la consulta. Ya se los va a decir ella porque si no le voy a sacar el speech. Bueno, ahora voy a pasar esta diapositiva y después me vuelvo atrás para darle a Moni. Cuando nosotros tenemos sarcopenia y obesidad-sarcopenia, hay disminución de la masa, de la fuerza y del rendimiento muscular. ¿Por qué? Porque hay infiltración grasa intramuscular con un sobrepeso elevado que empeora aún más la situación funcional de los pacientes. Sabemos que cuando el paciente tiene mayor grado de obesidad, tiene más masa muscular porque está infiltrada y más fuerza muscular absoluta. Cuando el paciente baja de peso porque lo operamos, va a volver su masa corporal y su masa muscular al estado que tendría que tener en la normalidad, pero pierde vitalidad y pierde rendimiento funcional. Entonces, con respecto a un paciente, al mismo paciente cuando antes era obesa. Por lo tanto, todos estos estudios de sarcopenia van siendo modificados en diferentes estudios y van demostrándonos que la suplementación se ha transformado en un arma esencial para poder tratarlos. Bueno, acá en un proyecto del Instituto Nacional de Salud la evidencia demostró que la masa muscular no se relaciona directamente con la fuerza muscular, o sea, con debilidad, ya que la fuerza es un determinante independiente de mortalidad. Por lo tanto, la masa muscular se mide por un procedimiento y la fuerza muscular se mide por otro. Bueno, si nosotros queremos medir fuerza muscular, que ya lo va a mencionar Moni de nuevo, vamos a utilizar el dinamómetro para la fuerza de la mano, que en los hombres es menor a 26 kilos y en las mujeres menor a 16. Para medir la masa muscular de los miembros, relacionado al índice de masa corporal, nos dan estos valores, y para medir alternativamente la masa magra pendicular, nos dan estos valores. Pero lo más importante que define este consenso del Instituto Nacional de Salud es la funcionalidad, que cómo la podemos medir, por ejemplo, con la velocidad de la marcha, que ya vamos a entrar en detalle cuáles son los valores, pero en general, cuando el paciente recorre menos de 0,8 metros por segundo o 1 metro por segundo, está en presencia de sarcopenia. Bueno, en este trabajo japonés se hace una revisión de las distintas definiciones de sarcopenia, la de Baumgartner, que habla de sarcopenia como una relación entre la masa del músculo esquelético pendicular, que sería la de los miembros, y la talla. Neumann propone una definición alternativa de sarcopenia utilizando la masa pendicular ajustado por altura y masa grasa corporal, pero la definición de Baumgartner se basaba mucho en en el índice de masa corporal, y por lo tanto hay un sesgo porque va a identificar menor número de individuos obesos como sarcopénicos. Y bueno, y del proyecto de salud que dijimos que tenía mucha importancia la funcionalidad. Bueno, ahora le voy a pasar la charla a la licenciada, porque la vamos a compartir, para que nos hable de cuáles son los procedimientos diagnósticos que ella realiza para la sarcopenia. Bueno, gracias, Sandra. Bueno, como dijo Sandra, han visto, o en resumen, no sé cuántas nutricionistas estamos presentes, pero el tema de la sarcopenia nos tenemos que guiar o centrar en dos aspectos. La cantidad de grasa que tiene el individuo distribuido. Sandra la doctora hablaba recién sobre grasa pendicular. Para nosotros los nutricionistas es muy difícil la grasa pendicular, pero sí la grasa total la vamos a tratar de identificar. Y por otro lado vamos a identificar la fuerza. Nos van a ayudar las fisioterapeutas en algún momento, pero la identificación de la falta de fuerza la vamos a ver cualquiera de las dos. Por ahí la doctora Andino me llama y me dice, fíjate que tiene, no puede, cuando dio la mano, o ahora que no nos damos las manos,
camina o demás, o la ve ella o la vemos nosotros, pero al paciente hay que observarlo para eso, ¿sí? No se puede esperar a un paciente sentado y mirando para otro lado, hay que tener, la sarcopenia lo dice la clínica ya directamente con observaciones. Nutricionistas teníamos la obsesión de las medidas antropométricas, nos identificaban siempre con una balanza. Nosotros estamos en este momento tratando por todos los medios de erradicar las balanzas de baño, que no sirven para nada en realidad. Simplemente hay que explicarle al paciente que el peso que él tiene, sobre todo en estos pacientes obesos mórbidos, primero y principal, la mayoría no tiene lugar donde pesarse, pues son obesos mórbidos, no tiene mayor importancia, es simplemente un reflejo o una referencia que vamos a tener de cómo va siendo su tratamiento. Pero no hay que obsesionarlos con que permanentemente se pesan, ni todos los días, ni una vez a la semana, antes decíamos 15 días, tampoco a los 15 días, ¿sí? Las medidas antropométricas en estos pacientes obesos, tales como la circunferencia del brazo, la de la pantorrilla, la del cuello, que también hacemos mucho para los obesos por los riesgos de ACV que tienen o de muerte súbita, el grosor de los pliegos cutáneos, no se recomiendan porque no nos van a diagnosticar la sarcopenia. Tengan en cuenta, la doctora decía que es una enfermedad inflamatoria, por lo general tienen mucha grasa, no tienen la grasa dividida o separada del músculo, por eso hablaba ella de grasa apendicular, entonces no voy a poder separar como hago en un desnutrido la grasa por un lado para ver qué porcentaje de músculo tiene. Por eso yo les decía que erradicamos las balanzas comunes. Ya vamos a ver que nos vamos personalmente y en el grupo nuestro trabaja con la bioimpedancia, ya les voy a explicar también por qué, pero otra forma es la tomografía computada y la resonancia magnética. Indudablemente las dos van a ser muy eficaces para describir o para cuantificar la grasa en los tejidos blandos, lo que son técnicas que se usan mucho en las investigaciones, ¿sí? La tomografía. Nosotros, y creo que todos ustedes, no podemos hacer una tomografía cada 2 meses para ver cómo va evolucionando nuestro paciente. Entonces nos vamos ingeniando o buscando formas más simples de hacer diagnóstico. Por otro lado, la absorpciómetría de los rayos X, la DEXA para nosotros, es el método preferido para evaluar toda la composición corporal, ¿sí? Ampliamente utilizado para diagnosticar sarcopenia con mucha seguridad y con muy baja radiación para el paciente. Pero en los pacientes mórbidos nuestros tenemos un serio problema. Todos estos aparatos, la mayoría de estos aparatos, no están diseñados para pacientes con más de 120 o 130 kilos. Por lo tanto, los pacientes mórbidos nuestros es imposible que, aunque tengamos la posibilidad, cosa que no la tenemos de todos los meses, hacer alguna de estas técnicas, no la vamos a poder tener porque tengan en cuenta que todo tiene que estar adaptado para estos pacientes, ¿sí? La bioimpedancia, que es lo que yo les decía recién, que es lo que en el caso nuestro, el grupo nuestro usa, es un método económico. Una vez, yo creo que aquí hay nutricionistas, la mayoría ya tiene su balanza con bioimpedancia, es fácil de usar, es alternativa a los otros métodos, pero es lo que decía la doctora recién, hay que tener mucho cuidado de cómo está preparado el paciente en el momento en que ustedes lo vayan a pesar con estas balanzas, porque no va a distinguir el agua extracelular e intracelular, ¿sí? Entonces puede haber sesgos, puede haber errores, pero es lo que más seguro tenemos y con lo que mejor nos estamos llevando. La próxima, creo, Sandra, que decía, el diagnóstico a partir de las mediciones, decíamos lo que yo le decía al comienzo, medición de masa muscular, de fuerza y de rendimiento muscular, dijo la doctora. Para la medición de la masa muscular
para medir masa en una investigación, indudablemente nos vamos a tener que ir a la DEXA o nos vamos a tener que ir a una tomografía. La tomografía es como primer medida, ¿sí? Se hace una tomografía del tercio medio del muslo para saber qué cantidad de grasa posee o qué cantidad de grasa apendicular tiene mi paciente. Y una resonancia, en el caso de su defecto, que ahí no va a describir específicamente el lugar, a lo mejor es una resonancia y puede haber, no ser tan específica, ¿no? Pero se usa únicamente por los altos costos que tiene, únicamente para investigación y algunas investigaciones. Y bueno, la doctora después le va a comentar de una que se ha hecho con este método. Por lo tanto, el método que vamos a utilizar es la bioimpedancia corporal. Es un método doble, indirecto, porque se calcula por una fórmula a partir del agua. Ustedes saben que, y la grasa corporal total, ustedes saben que es el pasaje de una pequeña electricidad y aprovecha la función que tienen los medios acuosos para transmitir esa electricidad y nos va a determinar de dos distintos tipos de grasa, el músculo, la grasa o la masa magra, perdón. Nos puede algunas determinar también agua, hay algunas balanzas con agua, específicamente la mía, que es la Onro, no discrimina el agua, y da una edad corporal, que eso también nos va diciendo, también nos puede ir diciendo en qué estado está nuestro paciente, y si hay sarcopenia realmente, un paciente de 30 años que dice que la edad corporal es de 80, indudablemente estamos en un problema bastante severo, ¿no? La práctica diaria se debe medir antropometría. La medición de la pantorrilla sería el método más exacto si queremos hacer antropometría con nuestros pacientes o no tenemos la balanza metabólica o la balanza de bioimpedancia, ¿no? Por debajo de la espina tibial anterior y con un punto de corte de 40.5 centímetros sería lo que tendríamos que tomarlo como punto. Nosotros no los hacemos. Ya de por sí medir la cintura de un paciente obeso mórbido ya es difícil porque hay que rodearlo, es muy incómodo para el paciente, por ahí las cintas no llegan, hay que buscar cintas de carpinteros, que sean cintas muy largas. Entonces, medimos los cuellos para ver el problema de los ACV o que sean propensos a las muertes súbitas cuando hay apnea de sueño, fundamentalmente. Pero no hemos decidido hace ya varios años a utilizar la bioimpedancia. La fuerza muscular, se utiliza el dinamómetro de la mano, ustedes saben que también con unos valores específicos que creo que están más adelante, o con la medición de la flexoextensión de la rodilla. Para investigación se utiliza mucho. Sentado el paciente a ver hasta qué lugar puede producir esa extensión y cuánto lo puede sostener. También se promueve la medición de un pico de flujo expiratorio como medida de corrección. Por ahí, cuando la fuerza muscular no está clara, no tenemos los dinamómetros o para acentuar la veracidad de lo que tenemos, usamos el flujo expiratorio, ¿no? Ahora no se utiliza más por el problema del COVID, se los ha dejado de utilizar. En cuanto en la práctica al rendimiento muscular, se mide con pruebas de valoración funcional como la velocidad de la marcha, el levantamiento de la silla, subir escalones o pruebas combinadas. Es lo que la doctora Andino le decía. Yo en realidad tengo bueno, ahí lo tienen para la fuerza muscular, que es el dinamómetro, el último consenso, el que la doctora Andino decía en 2010 y después con el 2019 se dio de nuevo, en 2018, perdón, se dio menores de 20 kilos para mujeres y 30 kilos para hombres. Y en el consenso del 18 fue de 16 para las mujeres y 27 en los hombres, y a partir de ahí empieza la sarcopenia. O sea, estamos seguros de que hay una sarcopenia. Eso así se ven el adulto joven y el adulto mayor.
que en este caso nuestro sería un adulto. Les vuelvo a repetir, no hay muchos trabajos hechos con pacientes obesos mórbidos, ¿sí? Hasta obesidad tipo 2, lo más probable que pueda haber, pero obesos mórbidos es muy difícil. Nosotros en Córdoba no tenemos tomógrafo para hacer estos estudios, pero más o menos se vería lo mismo. El adulto mayor tiene una gran cantidad, yo creo que han tenido una charla hace muy poquito, tiene una gran cantidad de grasa que empieza a infiltrar al músculo, y ahí está el problema. Empieza el músculo a no tener la funcionalidad. Tengan en cuenta que el músculo es activamente, metabólicamente activo, y si empieza a perder esa funcionalidad, indudablemente le gana la grasa y la grasa empieza a invadirlo. Por otro lado, también la forma indirecta se puede estimar la masa muscular esquelética a través del desarrollo de ecuaciones de predicción. Se probó aproximadamente una aproximación metodológica para estimar en realidad en adultos mayores y con lo que se evalúa con la DEXA y demás, pero les vuelvo a repetir, con los obesos mórbidos es difícil. Hay que empezar a buscar y a rebuscársela. En el caso nuestro y en el caso de la fuerza muscular, que creo que acá está, en la fuerza de agarre lo podemos hacer. Yo personalmente espero a mi paciente en la puerta del consultorio. Eso es lo que la doctora Andina le decía recién. Mis pacientes están sentados en una sala de espera. Cuando yo los voy a llamar, salgo hasta el pasillo que conecta a la sala de espera. Entonces observo si se puede parar, si tiene que ayudarse, si hay otro que lo tiene que ayudar, si puede levantarse sin apoyarse, si las rodillas le dan, cuánto camina aproximadamente. Uno se va acostumbrando a ver cuánto camina. Y es un placer, les digo, como profesional, ver que el paciente empieza, más allá del peso, a tener, a ser autoválido, a poder levantarse solo, a poder moverse solo, cuando empieza a nutrirse mejor, en este caso a bajar de peso, ¿no? Porque la doctora hablaba de malnutrido. Indudablemente son pacientes que pueden tener unas depleciones proteicas muy grandes y que son esos obesos que a la vez son desnutridos, ¿sí? En la bioimpedancia, el índice de masa muscular esquelética, utilizando la masa muscular absoluta, no masa muscular apendicular, o sea, hablamos de dos tipos de masa muscular. La apendicular, que es nada más que la de los miembros, y la masa muscular absoluta sería la de todo el organismo, ¿sí? Sarcopenia severa, cuando es menor o igual, mayor, igual de 8.5 kilogramos por metro cuadrado. Sarcopenia medular de 8,5 a 10,75, y un músculo normal es de 10,76 aproximadamente en los hombres. En las mujeres varía bastante. ¿Y por qué varía? Y porque nuestra distribución grasa como mujeres es diferente. Está ubicado en distintos lugares y la tenemos ubicada hasta que se presenta la menopausia, la tenemos distribuida de diferente manera. Ya cuando estamos menopáusicas nos empezamos a parecer a los hombres y empezamos a quejarnos de que los hombros se ensanchan, que empieza a aparecer la grasa donde no había y demás. La paciente se queja mucho en la menopausia de ese tipo de distribución grasa. Tengan en cuenta que la distribución grasa en la mujer en la parte abdominal es lo que llamamos grasa metabólica o masa grasa metabólica, que la función es la de la protección de los órganos sexuales, ¿no? En el caso de la fuerza de agarre también tiene un corte parecido, algo para el hombre, otro para la mujer, depende del instrumento que nosotros estemos usando. ¿Sandra? Y esto es la bioimpedancia. En realidad, estos son los valores que nosotros usamos. Ustedes saben, bueno, la balancita es esa, aquellas que lo estén manejando, simplemente hay que tener cuidado en la preparación del paciente cuando lo vamos a valorar.
Cuando los vamos a valorar al paciente, al paciente tiene que tener por lo menos 2 horas de ayuno, tiene que haber ido al baño a orinar, volvemos a lo mismo, subestima el agua, entonces hay que tener cuidado, no puede estar indispuesta la paciente, de ser posible hay que sacar todo lo que sean los anillos, que es el momento, o tengan en cuenta que el paciente va a hacer contacto con los pies, desnudos, por supuesto, sin media, y va a hacer contacto con las manos. También tienen que estar secas las manos, no pueden estar húmedas, si no la balanza les va a dar error. En realidad, en las mujeres se tengan en cuenta que esta balancita que hay, que están viendo ahí, pesa hasta 150 kilos. Tenemos otra balanza, hay pacientes de 140 kilos que la balanza da error. Eso es porque a veces porque el porcentaje de grasa es tan grande y el músculo es tan chico que la balanza no tiene la capacidad de leerlo, ¿sí? Pero si no, lee bastante bien hasta los 150. Bajo en grasa, mujeres de 20 a 39 años, menos de 21%, de 40 a 59 años, menores de 23%, y de 60 a 79, menores de 24%. Saludable va a ir del 21 al 33. Tengan en cuenta que hablamos de saludable en pacientes, o la balanza lo da en pacientes que no tengan una gran obesidad. Aquellos que han padecido obesidades, como dice la doctora Andino, de 57, 60, hemos tenido hasta 70 de índice de masa corporal, nunca van a llegar a esos valores de 33 porcentaje de grasa. Así yo trabaje, porque la grasa que está en la masa pendicular, indudablemente es la más difícil de sacar y le va a llevar varios años. En definitiva, por ahí decir un número general como para darnos de base, yo digo, ¿y cuánto tiene que tener de grasa? 33. ¿Y por qué 33? Y porque de 20 a 39, 33 es lo máximo que puede tener, de 40 a 59 estaría en la mitad, y de 60 a 79 también sería algo adecuado. Indudablemente la obesidad, hay un mayor porcentaje de grasa generalizada, como podrán ver, de mayor a 39, de 20 a 39 años, en la década de los 45 hasta los 60 es mayor a 40, y 60 a 79 años cuando es mayor a 42. Nosotros tenemos pacientes con 50, hoy estábamos viendo números con la doctora Andino, 53, 54 porcentaje de grasa. Y lo cual nos implica que indudablemente el músculo está muy, muy, muy bajo, y ya lo van a ver, llega a los 19 fácil. En el hombre, miren qué diferencia que hay en la cantidad de grasa. Es lo que yo les decía. El hombre acumula o tiene distribución distinta, pero también tiene menos cantidad de grasa. A partir de los 30, el porcentaje a partir de los 25% ya estamos diciendo que el paciente tiene obesidad. O sea, es un diagnóstico de obesidad a partir de la cantidad de grasa que poseen nuestros pacientes. Por otro lado, se hace... también la balanza nos va a brindar algo que es sumamente importante en el diagnóstico clínico en realidad, ¿sí? O en el riesgo de las comorbilidades de nuestros pacientes, que son las grasas viscerales. La grasa visceral la detecta como aquella grasa visceral abdominal que rodea los órganos gastrointestinales, y la grasa epicárdica, o sea, la que rodea el corazón. Entonces, indudablemente, un paciente que tiene alto porcentaje de grasa visceral corre o tiene riesgos de enfermedades coronarias, ¿no? Tengan en cuenta que acá también vemos a las esteatosis hepáticas. Cuando la grasa visceral es muy alta, así no le podamos hacer una tomografía a nuestro paciente porque su peso es muy alto y no entra en el tomógrafo. Si vemos la grasa visceral que es superior a 12,
bueno, estamos en presencia de un hígado esteatóxico o un hígado graso. En los valores de ahí dicen 12. Yo en realidad tomo como 9 lo normal, ¿no? Pero hasta 12 estaría bien. En el caso de cómo medimos la masa, la masa muscular, también la miden la balanza y nos va a ir dando valores de referencia de acuerdo a la cantidad de grasa la cantidad de músculo que tenemos. Vamos a ver si hay sarcopenia o no. El muy elevado, en el caso de estos valores, lo vemos únicamente en los deportistas de alto rendimiento, en los otros no lo alcanza nadie. El elevado, algunos deportistas nuestros que han sido obesos mórbidos, que ahora la doctora les puede contar, corren maratón, otros hacen bicicleta, de no sé qué, que andan en las montañas y demás. Sí, han llegado a 30 y hasta 35% de porcentaje muscular, de masa muscular. Pero, ojo, pero muy bien suplementado. Ningún paciente obeso con una dieta hiperproteica puede llegar a estos valores. Sí o sí debe ser suplementado. Sobre todo, antes con la doctora y todo lo que fuimos aprendiendo de todo lo que vamos viendo en el correr de los años en esta profesión, decíamos, bueno, el paciente que tiene una tal o cual cirugía, manga, por ejemplo, una manga gástrica, no lo suplementamos, al paciente de la manga gástrica no le damos esto, y resulta que estamos viendo que hay pacientes de manga gástrica que son sarcopénicos, o después de la cirugía o antes de la cirugía, y que hay que suplementarlo como si fuera una cirugía malabsortiva. Ustedes saben que la manga gástrica no es malabsortiva, es simplemente restrictiva. Y sin embargo, también los tenemos que estar suplementando, o los tenemos que suplementar en algún momento. Bueno, es lo que más o menos les decía yo recién de cómo el rendimiento físico corto se utiliza tanto en clínicas o entornos de la investigación para medir el rendimiento físico. Combina la velocidad de la marcha con el tiempo de subida de la silla y la evaluación del equilibrio para generar una medida estándar. Lo que yo les decía recién, a ver, vemos, aquella que no tenga la oportunidad de ver venir al paciente como lo veo venir yo, simplemente deje que llegue a su consultorio, que se siente y le pide que se levante, ya sea para pesarlo o para lo que sea, o para saludarlo, y ustedes van a poder ver cuál es la marcha, cómo camina, el tiempo que tiene para salir de esa silla, y si tiene equilibrio o no, o se tiene que estar agarrando de todos los lugares para poder levantarse. La velocidad de la marcha habitual podría adaptarse como un parámetro único para proporcionar un valor predictivo de discapacidad, o sea, de nuestros pacientes sarcopénicos. Estudios previos han demostrado que una velocidad al caminar, lo que decía la doctora recién, de 1 a 0,8 metros por segundo se asocia con resultados adversos, o sea, nuestro paciente es sarcopénico. Por lo menos en lo apendicular, que son brazos y piernas, estamos teniendo problemas con las proteínas. Levantarse y ponerse en marcha, cronometrando, examina el tiempo necesario para realizar una serie de tareas funcionales críticas, y también puede servir como medida de rendimiento. A ver, ¿cuánto tiempo le llega para llegar a tal lado? ¿Puede hacerlo? ¿Respira lo suficiente como para poder llegar? ¿O tiene que pararse 2 y 3 veces en el caso de menos de 10 metros? Y vamos viendo cuál es el rendimiento que tiene. Perdón, la que sigue es el... Bueno, con esta sigo yo un poquito. Bueno, muy lindo. Yo siempre aprendo de Mónica porque, primero, que es muy observadora, y segundo, que los pacientes van, o sea, dando muestras en la sala de espera. ¿Por qué? Porque tenemos una sala de espera prácticamente que es dos. O sea, el 50% es mío y el otro 50%, y entonces el 100% está sentado esperando. Y muchas veces teníamos un paciente, ¿se escucha bien? Porque no...
Sí, Sí, perfecto. se escucha. Ah, perfecto. Tenemos un paciente con Moni que empezó su tratamiento con 225 kilos. No solamente tenía la sarcopenia que ha estado mencionando Moni, sino que tenía apnea del sueño, o sea, se quedaba dormido en la sala de espera. Y bueno, en varias ocasiones, no digo muchas, pero una o dos ocasiones, cuando se levantaba se caía. Este paciente, bueno, lo preparamos para el tratamiento quirúrgico, ya fue operado, yo se los he traído como la parte audiovisual de la charla. Pero es increíble porque incluso su estado de ánimo y su humor era bastante especial, porque obviamente con la debilidad que tenía para caminar, encima que se caía, venía apoyado por un bastón, y bueno, nosotros Y por ahí esperaba un poquito. ¿Sabes? y claro, por eso, y en la espera, todo eso se manifestaba en su mal humor cuando entraba a la consulta. Entonces yo primero lo atendía yo y después iba a Moni o viceversa. Pero bueno, son los gajes del oficio que nosotros tenemos en varias charlas, lo he hablado y lo he escuchado. La obesidad es una enfermedad que está estigmatizada, entonces el estigma de la obesidad, el hecho de, uy, nadie se quiere sentar cerca de él porque este paciente se cae, este paciente está de mal humor, pero nadie se hace consciente de que es un paciente que está sufriendo inmensamente ese estado de obesidad mórbida que él solo no lo puede resolver y no lo puede solucionar, y que nosotros somos los que estamos ahí, las nutri, las kinesiólogas, los médicos, para escucharlo. O sea, fundamentalmente el paciente entraba siempre con mal humor y nosotros siempre empáticas, le hacíamos chistes al paciente, como diciéndole, bueno, usted siempre viene de mal humor, pero ya nos reíamos juntos, un paciente que estaba con tratamiento psicológico. Pero fíjense que la palabra empatía, tolerancia, resiliencia, la palabra, digamos que no tenemos una palabra de que englobe, o no hay un solo término para englobar la cuantía que es esta enfermedad. Entonces, no cualquier persona tiene la posibilidad de hacerse cargo de este tipo de pacientes. Bueno, vamos a hablar que los mecanismos de sarcopenia, sabemos que pueden proporcionarse estrategias para ser detectados y mejorar esta enfermedad. Se asocian con obesidad visceral, como dijo Moni, por eso que la balanza para la bioimpedancia mide la grasa visceral, y por eso que nuestro objetivo fundamental cuando preparamos un paciente para cirugía es disminuir la grasa visceral y la grasa, el hígado graso, que se llama. ¿Por qué? Porque disminuyendo el tamaño del hígado, que el estómago que está por debajo queda expuesto, y la cirugía bariátrica se puede realizar con una técnica mucho menos complicada. Esto actualmente lo podemos lograr, reducir la grasa visceral por la gran cantidad de drogas, no de gran cantidad, pero las dos drogas que utilizamos, que son bien efectivas, nos han permitido preparar más rápido y disminuir esa grasa visceral. Y que esa grasa visceral está íntimamente relacionada con la resistencia a la insulina, que juega un papel muy importante ¿en qué? En la atrofia de las fibras musculares y la disfunción mitocondrial, que es yo diría la usina eléctrica de la célula y por lo tanto de la fibra muscular. Entonces, si el paciente es insulino resistente, que también lo podemos detectar no pidiéndole una insulinemia basal que es mayor a 20, o la insulinemia a las 2 horas, o el índice OMA-IR mayor a 2, sino que observándolo nomás al paciente, muchos de ellos vienen porque se les pone oscuro o negro el cuello o la zona de los pliegues, los codos, la frente también, la cara como ojos de mapuche, y eso se llama acantosis nigricans. Eso nos está diciendo, más la obesidad, que el paciente tiene un síndrome metabólico avanzado. Y dentro del síndrome metabólico
yo diría que en algún momento, en algún consenso, tendríamos que agregar el tema de la sarcopenia, que no está contemplado porque no ha sido demasiado estudiado en los pacientes obesos, sino que en pacientes en estado de envejecimiento. Bueno, Birsma demostró que la resistencia a la insulina se relaciona con los diferentes criterios diagnósticos de sarcopenia. Fíjense qué importante que es. A mí me tocó dar una charla de indicaciones de la cirugía metabólica para el tratamiento de la diabetes y de la obesidad, y la clasificación se hace en función no de la obesidad con el índice de masa corporal solamente, porque si no sería indicada solamente en pacientes con un índice de masa de 40 o de 35 más comorbilidades. También puede ser indicada en pacientes, por ejemplo, con una enfermedad metabólica severa, como una diabetes descompensada, que el paciente usa 3 o 4 drogas y dentro de las drogas usa insulina y no puede lograr su compensación de la glucemia, cuando el índice de masa es de 30. ¿Por qué? Porque lo que estamos midiendo es la grasa visceral, que es la que está descompensando. ¿Y a dónde nos va a llevar esa grasa visceral? A la sarcopenia. Y es lo que dijo Moni recién, que tanto el músculo como la grasa son dos órganos endocrinos. Son dos órganos que son inflamados y dos órganos que van a inflamar. ¿Por qué? Porque tanto el músculo como la grasa producen hormonas. O sea, por ejemplo, en el caso de la grasa, tenemos la adiponectina, que en los pacientes obesos está disminuida. Y esa adiponectina disminuida aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. En el caso del músculo, el músculo también libera otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 6, las proteínas C reactivas, que también van a inflamar el corazón y va a dar enfermedad cardiovascular. Por eso les digo que si tenemos un músculo bien nutrido y una grasa bien distribuida, disminuyendo la grasa visceral, vamos a disminuir el estado de inestabilidad metabólica que tienen estos pacientes. O sea que todo tiene que ver con todo, partiendo desde este parámetro que es la insulinoresistencia. Bueno, entonces Birsma muestra que la resistencia a la insulina hace hincapié en que está relacionado con el criterio diagnóstico de sarcopenia y se refleja mejor en la masa muscular relativa que en la absoluta fuerza muscular. Bueno, acá en este cuadrito vemos que en masa muscular y con respecto a esta hay una disminución de la cantidad de músculo y que está relacionado con el envejecimiento y que estaría regulado por la modificación de las hormonas, como dijo Moni recién con respecto a las mujeres premenopáusicas o menopáusicas. Disminuye tanto los estrógenos, también las testosteronas, las hormonas de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina y los corticosteroides. Las concentraciones reducidas de andrógenos y estrógenos disminuyen la masa muscular y por lo tanto la fuerza muscular. Bueno, acá vemos un caso, una foto típica de un paciente añoso con un estado de caquexia, desnutrición y sarcopenia, y decimos que la sarcopenia es un estado inflamatorio impulsado por las citocinas proinflamatorias que les nombré recién, que son liberadas por el músculo, y por un estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo modula la expresión de factores de transcripción, como los factores nucleares Kb, que son los que intervienen en las vías proteolíticas, y esas vías proteolíticas van a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias y van a degradar el músculo. Bueno, el factor de necrosis tumoral, que es liberado por el músculo, altera la síntesis de las proteínas del músculo esquelético y puede contribuir a la sarcopenia. En un estudio prospectivo se observó que los niveles más altos de interleuquina 6 y proteína C reactiva se asocian con mayor pérdida de la fuerza muscular. O sea que, como vemos, todo tiene que ver con todo, las citocinas proinflamatorias, la masa muscular y la sarcopenia. Hay un mediador que se llama miostatina, que es un factor de crecimiento de diferenciación, que inhibe como dice la palabra, el crecimiento y la diferenciación de las células musculares. Entonces, esta miostatina ha surgido como un mediador potencial para la sarcopenia y está en vía de investigación, o sea, sintetizando sustancias que van a bloquear este mediador para que no provoque degradación muscular. Sería un objetivo terapéutico prometedor.
Se sabe que la deleción del gen de miostatina, o sea, la pérdida del gen de miostatina, causa un fenotipo en los animales, en el ganado, de doble músculo. Por lo tanto, si no hay miostatina, aumenta la masa muscular. Bueno, como hemos venido diciendo, la sarcopenia tiene un mayor riesgo cardiometabólico y mayor mortalidad. Se asocia en forma independiente a la resistencia a la insulina. En varios estudios, como en el caso, la diabetes 2 fue asociada a mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes sarcopénicos. Y la diabetes sería el paso intermedio en el desarrollo de la fragilidad de estos individuos. Las personas con masa muscular más baja tienen mayor riesgo de enfermedad de hígado graso. ¿Por qué? Como decía Moni recién, la grasa está en la parte abdominal, o sea, grasa visceral, y esto es parte del síndrome metabólico que hemos venido mencionando. La masa muscular, por lo tanto, va a dar mayor riesgo cardiovascular y enfermedades como hipertensión arterial. Sabemos que la sarcopenia y el síndrome metabólico, el cual está compuesto por insulinoresistencia, diabetes, prediabetes, hipertrigliceridemia más de 150, HDL menor a 40 en el varón, menor a 50 en la mujer, aumento de las citoquinas proinflamatorias, hiperuricemia, microalbuminuria, hipertensión arterial, todos esos síndromes están englobados dentro de estos cuadros de sarcopenia, de este fenotipo sarcopénico que suele tener el obeso. El estudio Atkins informó que la sarcopenia se asocia a una mayor mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Y el estudio iraní mostró que la sarcopenia, como el estudio de FNIH, del Consenso Nacional, se asocia con mayor riesgo de mortalidad, discapacidad y de internaciones en hombres mayores de la comunidad estudiadas. Bueno, en este cuadro se resume todo este riesgo cardiovascular de la sarcopenia. Tenemos que la miostatina como mediador de la proteólisis, la insulina resistencia que hablábamos recién, la disminución hormonal o los cambios hormonales, la inflamación y el estrés oxidativo, la disminución de la actividad física van a dar dos cosas. Por un lado la sarcopenia, y esa debilidad que impide la movilidad va a dar obesidad. Y esto va a generar un feedback positivo en esta área. Esto va a generar la sarcopenia y la obesidad, la dislipemia, la diabetes tipo 2, la hipertensión, fragilidad y la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la mortalidad. Entonces, sabemos que la obesidad es una amenaza importante para la salud, mayor mortalidad cardiovascular, y que los principales cambios relacionados con la edad son en la composición corporal, que incluyen aumento de la grasa corporal y disminución del músculo esquelético, aunque el índice de masa corporal puede permanecer relativamente sin cambio. O sea, el paciente puede no cambiar. Por eso les decía recién que cuando uno indica una cirugía bariátrica no se llama indicación de cirugía metabólica, porque no lo indica en función solamente del índice de masa corporal, sino en el grado de inestabilidad metabólica por la distribución de la grasa que se estudia en la composición corporal. Es por eso que la obesidad que tienen, por ejemplo, vemos muchas personas de sexo masculino que tienen un gran abdomen protruyente, que esa obesidad centrípeta que tienen es mucho más riesgosa que si tuvieran 200 kilos distribuidos en la parte apendicular. Volvemos a repetir cuáles son los métodos diagnósticos, que ya los ha mencionado Moni, y acá que la resistencia a la insulina, como decíamos recién, y los niveles de vitamina C, se asocian de forma independiente a la sarcopenia y a la obesidad en los hombres, y la insulina resistencia y la alta sensibilidad a la proteína C reactiva se asocian a la obesidad sarcopénica en las mujeres. Es por eso que necesitamos no solamente de que el paciente tenga un buen control metabólico con la cirugía bariátrica, sino que tenga o el tratamiento de la obesidad con drogas, sino que tenga un buen nivel de vitamina D. Una cosa que es muy importante que mencionar, que nosotros en el rastreo bioquímico de los pacientes que van a hacer, que vienen a la consulta, hacemos dosaje de vitamina D antes de la cirugía y después de la cirugía. Porque uno dice, bueno, si le hacemos una cirugía malabsortiva, tienen menor vitamina D porque absorben menos. No, el 70 al 80% de estos pacientes ya vienen con un déficit de vitamina D, lo que nos está reforzando el concepto de que el déficit de vitamina D
de estos pacientes es lo que condiciona su sarcopenia. Por eso es tan importante globalizar y enfocarse en todas las cosas, en todos los conceptos, y no solamente en un índice de masa corporal y en un peso corporal, porque ahí vamos a estar errando el método diagnóstico y la terapéutica. Y aparte, bueno, obviamente que todos estos pacientes los tenemos que suplementar antes, porque si ya vienen debilitados con su sarcopenia en el preoperatorio y después en el postoperatorio los bajamos de peso, disminuyen energía y disminuyen rendimiento muscular, se imaginan que sin suplementación no se pueden levantar de la cama en el postoperatorio. Bueno, podemos decir que la sarcopenia reduce la actividad física, que veníamos diciendo por la debilidad, que conduce a disminución del gasto del balance energético y aumenta el riesgo de obesidad. El aumento de grasa visceral induce inflamación, que estábamos diciendo, que contribuye al desarrollo de sarcopenia. Y en estudios longitudinales de obesidad visceral se asoció en forma independiente con la pérdida futura de la masa del músculo esquelético. O sea, la obesidad visceral hace perder músculo esquelético. Y por otro lado, genera enfermedad metabólica cardiovascular. Todo esto hace referencia a lo mismo. Vamos a llegar acá abajo a esta conclusión, que en un estudio regional británico, los sujetos con obesidad sarcopénica que tienen menor masa, menor fuerza y menor rendimiento muscular, y tienen un mayor riesgo de tener mortalidad en comparación con los sujetos no obesos y no sarcopénicos, por supuesto, y en un metaanálisis se demostró que la obesidad sarcopénica aumenta un 24% el riesgo de todas las causas de mortalidad en comparación de los pacientes sin sarcopenia. Bueno, acá viene. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes? Sandra habló de proteínas, habló de la función de la vitamina D, que para nosotros es fundamental. Indudablemente vamos a hacer un soporte nutricional adecuado. Por eso la valoración del paciente comienza el día que el paciente empieza a venir a la consulta o a la primera consulta. Por ahí a mí se me pregunta, y bueno, ¿y cuándo lo suplemento? Y bueno, es lo mismo que decir, ¿qué hago con el paciente? El paciente es un paciente determinado, hay que valorarlo, hay que ver el estado que está, hay que ver si la sarcopenia es previa a la patología, si la patología produció qué tipo de sarcopenia, pero nosotros, las que hemos hecho alguna vez pacientes crítico, teníamos sarcopenia nada más que en los viejos, ¿sí? En las personas añosas. Ahora tenemos sarcopenias en chicos de 16, 17 años, donde hay que urgentemente empezarlos a suplementar. Se recomienda una ingesta diaria de 0,8 a 1 o hasta 1,5, les diría yo, de proteínas repartidas en partes iguales en el día. Les cuento, hay unos estudios hechos donde hacen hincapié en las proteínas nocturnas, ¿sí? Si nosotros tenemos un músculo que es metabólicamente activo y puede seguir produciendo proteínas, puede seguir transformando sus proteínas, indudablemente cuando se está descansando y no hay gasto metabólico extra, también lo necesitaríamos. Pero nosotros en el equipo distribuimos en partes iguales, las proteínas en las 4 comidas principales. Estos pacientes prequirúrgicos comen entre 4 y 6 comidas diarias, pero tengan en cuenta que los postquirúrgicos llegan a tener 10 comidas diarias, ¿no? Entonces se va distribuyendo las proteínas porque tampoco ningún paciente soporta grandes proporciones de proteínas por más que sea obeso y coma mucho, porque por lo general no las pueden tolerar, y postquirúrgicos menos. Entonces hay que saberlos distribuir muy bien. Nosotros, estas proteínas en su mayoría tienen que ser lo que llamábamos de alto valor biológico, o sea, de origen animal, es lo que menos toleran los postquirúrgicos. La carne no la toleran inmediatamente, les diría que hasta el 3.º o 4.º mes la carne roja
no la toleran, por lo tanto no vamos a llegar nunca a 1,5 gramos o 1,2 gramos por kilo de peso, ¿sí? El kilo de peso no es los 120 kilos que tiene el paciente, sino el peso adecuado para ellos. Tampoco el ideal, se habla siempre de un peso adecuado. Y aportar leucina en cantidades apropiadas. Ustedes, los que han sido visitados por Eva, tienen que haber visto un cuadrito muy, muy lindo, muy interesante, que dice qué cantidad de alimentos hay que darle para cubrir 3 gramos de leucina. Si no, yo los invito a que agarren y lo vean y se van a dar cuenta que tienen que ser 300 huevos. Entonces, ¿cómo hago yo para cubrir la cantidad de leucina de mis pacientes en cantidades apropiadas? Es muy difícil. Por eso se dispone de estos productos de soporte nutricional oral en 3 gramos de HMB, dosis diaria útil, que es lo que tiene el Reversal, para suplementar este estimulante de la proteína que es la leucina, ¿no? El Reversal a mí como experiencia me ha traído una facilidad para que el paciente lo tolere. Nosotros, ustedes saben que hacemos, como la doctora les dijo, cirugías hipoabsortivas, digo yo, porque si dijera mal absortiva estamos en presencia de algo que no deberíamos hacer. En realidad son hipoabsortivas. Entonces, esos pacientes que encima tienen un estómago chico, si yo le doy gran cantidad de proteínas, no lo pueden digerir, no puede trabajar ese estómago y nunca llego a cubrir las necesidades de ese paciente. El Reversal es liviano, lo toleran bastante bien y tiene la cantidad de gramos de proteína más o menos que ayuda, o de HMB, que me va a ayudar a la formación de proteína. Hemos tenido muy buen resultado en pacientes posquirúrgicos, que ya la doctora les va a mostrar, y también muy buen en pacientes prequirúrgicos o pacientes que tienen tratamiento clínico nada más, que se llama tratamiento clínico aquellos que no van a ir a la cirugía, ¿sí? Son, por supuesto, hay un aporte al menos de 800 microunidades de vitamina D3, que también lo aporta el Reversal en su proporción, lo que ha demostrado también aumentar el rendimiento celular de esa síntesis proteica que necesitamos. Porque en realidad lo que necesitamos, después de todo esto que charlamos, es que no solo el paciente baje de peso. En realidad, si ustedes se ponen a ver, el bajar de peso en mi paciente va a ir como consecuencia de. La consecuencia va a ser de que esa masa grasa de que tanto hablamos se cambie por un porcentaje X de masa magra o masa muscular. Entonces, lo que tiene que hacer el paciente es consumir, o lo que tenemos que lograr nosotros es que la masa grasa se disminuya en la mayor proporción posible y a costa de que aumente la masa magra. En los comienzos de la cirugía bariátrica, y nuestros pacientes, la mayoría llegaba que sin fuerza, llegaba porque bajaban mucho de peso y a lo muscular nunca podíamos llegar. Estamos llegando con mucha suplementación prequirúrgica, suplementación apenas se ve que la vitamina D está baja, suplementación apenas se ve que tiene un riesgo de sarcopenia o que está bajando demasiado rápido de peso también, es un síntoma, porque va a empezar a decir que está cansado, que no tiene buen rendimiento. Entonces, también hay que tener en cuenta, ahí nos juntamos con las fisioterapeutas para ver que esa sarcopenia también debe ser tratada porque debe haber actividad física junto con este aporte proteico que le damos, ¿sí? Más allá de la dieta va a ser hiperproteica, sin duda, más la suplementación. No hay paciente que llegue bien con dieta, solamente con dieta hiperproteica. Debe ser suplementado. Y ya les contaba que antes a las mangas no las suplementaba
y ahora las estamos suplementando a algunas de acuerdo a lo que vamos viendo. Esos ejercicios deben ser de resistencia, también hemos cambiado, los mandamos a caminar pero menos, los mandamos a combinar actividad física con ejercicios aeróbicos y ejercicios de resistencia, ¿sí? Se debe empezar con unas cargas más o menos del 40% como para que el músculo empiece a trabajar. Bueno, las guías internacionales sobre sarcopenia recomiendan que el médico o el nutricionista tratante debe considerar la suplementación o alimentos con adecuada cantidad de proteínas. No logramos solamente con alimentos, nosotros personalmente, porque tenemos pacientes que tienen reducido el tamaño del estómago, ¿sí? Entonces, no vamos a, debemos sí o sí suplementar. Bueno, el envejecimiento es una situación de desgaste en el cual la ingesta proteica puede no ser adecuada para cubrir necesidades requeridas. Estas características promueven una pérdida exagerada de masa muscular esquelética. Tengan en cuenta que nosotros no operamos chicos de 16 y 17 años nada más, sino que tenemos pacientes de todas las edades. Entonces tenemos pacientes de 50, 50 y tantos, 60, 65, que aparte de ser obesos y de tener una gran cantidad de masa grasa, también tienen el proceso de envejecimiento, así como decíamos recién de la menopausia, que no la podemos parar, que es lo que se va a producir. Entonces, si encima de la grasa que tenemos produce sarcopenia y la edad está también produciendo la sarcopenia normal del envejecimiento, bueno, vamos a tener que suplementar. La doctora decía que a veces no. Sí, nosotros tenemos pacientes no añosos, les diría, porque ahora vieron que la OMS tiró la ancianidad mucho más atrás, espero que la siga teniendo, así no llego, pero pacientes de 60 años que dicen voy a bailar, volví a la bicicleta, salgo a correr, camino y corro, o sea, podemos lograr con una buena suplementación que los pacientes empiecen a tener una buena masa muscular, ¿no? Este metabolito del HMB ha demostrado tener efecto sobre la mantención de la masa y de la fuerza muscular en adultos, porque en un comienzo decíamos que solamente formaba masa. Bueno, se ha demostrado en algunos estudios que en dosis entre 2, 4 o 3 gramos de HMB diarios también mejora la fuerza muscular. La asociación de los 3 gramos del calcio HMB está compuesto por 14 gramos de L-glutamina y L-arginina en adultos de 65 años o más con baja fuerza muscular o insuficiencia en el test de función incrementó significativamente la fuerza muscular. Además de la velocidad, al realizar el test de sit-stand, que era lo que yo les decía, que se paren y se sientan, cuántas veces logran hacerlo sin cansarse. Estas modificaciones se notificaron a los 60 días de recibir el complemento. O sea, cuando ya a los 60 días ya tienen miren, nosotros un poco antes, porque tenemos pacientes más jóvenes. Los pacientes de 30 y tanto o 40 te dicen a los 15, 20 días vienen a consultorio y dicen, ay, no, lo noto mucho la diferencia de mi actividad. La leucina es un metabolito activo, son considerados los reguladores más importantes del anabolismo proteico muscular. Este anabolismo, como ya se mencionó, es principalmente consecuencia de la activación de la vía mTOR y la inhibición de la proteasoma. Independientemente de la resistencia anabólica que se produce durante el envejecimiento, una adecuada ingesta proteica es esencial, principalmente en el adulto mayor y si es obeso, que tenemos muchos, con más razón, ¿no? Bueno, ¿qué hace el HMB? Bueno, ustedes lo tienen que haber visto, disminuye la proteólisis, o sea, no permite que se pierdan aquellas proteínas que ya están formadas, disminuye el sistema de caspasa autofagia, o sea, fatiga, o sea, va a aumentar la fuerza muscular, aumenta la liberación de calcio. Tengan en cuenta que aumenta también los productores o los que van a producir la síntesis de esas proteínas, ¿sí? Aumentan la vía
por la cual se sintetiza esa proteína, hay un aumento de síntesis de colesterol de reparación tisular, y aumenta la biogénesis mitocondrial y el rendimiento aeróbico. Entonces, por lógica, por lógica vamos a tener mayor rendimiento, mayor fuerza y mayor cantidad de masa muscular, y eso va a hacer que la masa grasa vaya disminuyendo. Por lo tanto, es como decir, cambiar una masa por otra para que el rendimiento sea mejor, ¿no? Sandra. Estás muteada. Estás muteada, Sandra. Abajo tenés un microfonito. Ahí está. Ahí estoy. Bueno, ¿ahí estamos? Sí, perfecto. Bueno, como decía Moni, nosotros tenemos nuestros pacientes, hay el grupo de pacientes que va a tratamiento quirúrgico, y lo que tendríamos que evaluar, de acuerdo a todas estas cosas que hemos mencionado y que ha dicho Moni con respecto a la evaluación de la sarcopenia y de la clasificación del grado, si es una presarcopenia o una sarcopenia moderada o severa, para ver qué impacto va a tener en un paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica por dos razones. Primero, porque el paciente, como habíamos dicho, al disminuir el índice de masa y disminuir de peso, va a tener menor rendimiento físico. Y segundo, porque si tenemos que realizarle una cirugía malabsortiva que tiene mayor efecto metabólico, va a tener que ser bien nutrido, porque si no, la desnutrición o la mala absorción o la insuficiente ingesta de proteínas va a producir sarcopenia. En este trabajo se estudió o se realizó un score predictivo de cuándo ocurriría la sarcopenia después de un año de cirugía bariátrica a un grupo de 184 pacientes sometidos a gastrectomía el manga, que en el mundo es la cirugía que más se hace actualmente, justamente porque no da mala absorción y porque, bueno, tiene una técnica quirúrgica que es un poco más fácil y más realizable, sobre todo en pacientes con hiperobesidad. En este trabajo hace referencia a que la cirugía es el tratamiento más eficaz para la obesidad severa y resulta en una pérdida de peso significativa con disminución de las comorbilidades. La repercusión que tiene la pérdida de peso después de la cirugía en el inicio de una sarcopenia o la modificación de la sarcopenia preexistente ha sido pobremente documentado, por esto que mencionaba Moni, que primero, no todos los pacientes con más de 140, 150 kilos pueden realizarse una tomografía para ver el grado de distribución de grasa y es por eso que todo el tiempo se han manejado con ecuaciones equivalentes de masa pendicular sobre la talla, masa pendicular sobre la talla en mujeres y varones. Y es importante hacer un diagnóstico previo a la cirugía del estado tanto nutricional como del grado de debilidad o de rendimiento muscular, porque la instauración temprana del soporte nutricional adecuado, combinado con la actividad física, con ejercicio repetitivo de resistencia y un estímulo anabólico generado también por ese soporte nutricional como puede ser el HMB, es importante para la síntesis de proteína muscular para prevenir la aparición de sarcopenia. Es como que todo tiene que ver con una integración de la preparación en el pre y del seguimiento en el post, porque estos pacientes, si hacen una buena preparación con actividad física y soporte nutricional, y en el postoperatorio se pierden al tratamiento, o sea, ya no están más adheridos al tratamiento, van a venir con complicaciones de este tipo, dentro de ellas la sarcopenia. El objetivo de este estudio es definir una puntuación pronóstica de ocurrencia de sarcopenia en una cohorte de pacientes con obesidad severa a un año de la gastrectomía al manga. Se tuvieron en cuenta pacientes con índice de masa de 35, con obesidad mórbida, con comorbilidades o con obesidad mórbida con índice de masa de 40 que no respondían al tratamiento médico. Se le hizo una evaluación peri y postoperatoria, clínica, biológica y tomográfica, y la edad de los pacientes era de 18 años o más.
La tomografía se realizó a los 2 días inicialmente y después al año la gastrectomía en manga. Se determinó el área de sección transversal del músculo esquelético en la tercera vértebra lumbar, o sea, era la masa muscular total, no apendicular, sino a nivel de la tercera vértebra lumbar, y se llamó área de músculo esquelético en centímetros sobre metro cuadrado. Se midió por TAC por el método de Prado. Esta zona del músculo en el área de la tercera vértebra lumbar mide la masa muscular del psoas, de los músculos paraespinales, como el cuadrado de los lomos y el erecto espinales, y los músculos de la pared abdominal, los oblicuos, los transversos y el recto abdominal. Y en función de esto, que sería la masa muscular completa o absoluta, se sacó el índice de Prado, que es el área de músculo esquelético según la estatura. Bueno, esos índices y esas áreas de la masa muscular que se mide a nivel de la tercera vértebra lumbar fueron indicadores de acuerdo a los valores de sarcopenia pre y postoperatoria. Bueno, la mayoría de los pacientes incluidos eran mujeres con una edad media de 42 años, un índice de masa de 43, y de estos pacientes, un 8%, o sea, 15 pacientes, tenían sarcopenia antes de la cirugía, y un 32%, 59 pacientes, al año de seguimiento, de acuerdo a la medición tomográfica. Bueno, el área de músculo esquelético según la estatura da el índice de músculo esquelético que habíamos dicho recién. La sarcopenia fue definida cuando el índice de músculo esquelético era menor a 38.5 centímetros cuadrados por metro cuadrado para mujeres y menor a 52 para hombres. El sexo masculino, el índice de masa, el índice de músculo esquelético y el área de músculo esquelético se correlacionan significativamente en la aparición de sarcopenia, sobre todo en los hombres. Y se sacó los dos puntajes o score predictivo de sarcopenia, que son usando el área de músculo esquelético sobre el género, SS1, y el índice de músculo esquelético, el SS2. Como conclusión, se llegó en este trabajo que la puntuación SS2, basándose en el índice de músculo esquelético de 0,53, era un valor predictivo para definir sarcopenia a un año después de la gastrectomía en manga. Esta puntuación se debe utilizar para intensificar tempranamente la nutrición y seguimiento dietético de la población con alto riesgo de sarcopenia. Estas son las curvas de los estudios. Bueno, ya vamos casi terminando. Como dijo Moni, íbamos a traer un ejemplo evolutivo de cómo una paciente que fue sometida a cirugía bariátrica, específicamente, en el caso de la manga gástrica, es una cirugía que tiene un gran efecto en el descenso de peso, pero llega un momento, que pueden ser a los 2 años o el año y medio, en que empieza a modificarse el descenso y a empezar a hacer un periodo de meseta. En el caso del bypass gástrico, sobre todo porque tiene un mecanismo de descenso de peso restrictivo y mal absortivo, el descenso de peso se continúa en forma más importante durante el tiempo. Pero como nosotros dijimos que la mejoría de la enfermedad metabólica que tiene el paciente no solamente es el descenso del índice de masa, el descenso de peso, sino que es el descenso de la grasa visceral y la mejoría metabólica, por ejemplo, de la diabetes, de la hipertensión, de la apnea del sueño, tomamos este paciente, que es una paciente de 38 años, que fue sometida a un bypass de una anastomosis, y en el preoperatorio vemos que la grasa total que tenía era de 50, con los porcentajes de Moni están súper, más de 33 que dijo de término medio, están bien superados. A los 6 meses era de 43, esa misma masa grasa con el tratamiento postquirúrgico de la cirugía bariátrica, previo a la cirugía bariátrica, y al año va descendiendo. Vemos la grasa visceral como de 12 que tenía 8 a los 6 y a los 12 meses. Acá esto es la masa grasa como descendió en el postoperatorio, en el marroncito y en el más clarito. Y acá la masa visceral, como inicialmente era de 12, o sea, el punto de corte que dio Moni, bajó a 8. Todo esto es indicador de una redistribución de la grasa visceral y de la grasa total y de la masa muscular.
Y acá vemos la masa muscular, que era de 20 inicialmente, aumentó con la actividad física y la suplementación a 25.4 y ahora a 27.5. O sea, como dijimos con Moni recién, es muy difícil que un paciente llegue a 30, 35 de masa muscular, a no ser que entrene en forma intensificada. O sea que la masa grasa disminuyó, la masa visceral disminuyó y el índice y el área musculoesquelética, la masa muscular, aumentó. ¿Cómo lo logramos? Con la actividad física que decíamos y con la cirugía bariátrica. Esta paciente, que la vimos en estos días, no solamente no tiene debilidad muscular, no tiene disminución de su rendimiento muscular, sino que está entrenando, porque y a mí por ahí me da vergüenza preguntarle por qué hacen más ejercicios que nosotras. Bailan, nadan, corren, caminan, andan en bici, y no andan 2 kilómetros, andan 10, 15, 20 kilómetros. Así que es importante, porque sabemos que la cirugía genera, y el descenso de peso, cambia la microbiota intestinal, que es condicionado también por los cambios en el soporte nutricional, y eso hace que también produzca mejoría a nivel de las hormonas que producen mejoría de la autoestima. Y bueno, le voy a pasar a Moni este ejemplo que lo preparó ella. Bien, esta paciente es una paciente también femenina, los varones no lo hemos tenido en estos días, por eso no. Esta paciente se operó en septiembre del 2020, es muy importante ver cuándo se estabiliza, ¿sí?, el peso, porque el peso debe estabilizarse, sobre todo, como decía la doctora Andino, en las cirugías mal absortivas, como el bypass, esperar que el paciente se estabilice en peso. Nosotros lo ayudamos mucho con la suplementación proteica y con las dietas hiperproteicas a estabilizarse a esos pesos, porque si no, bajan demasiado. Hay que enseñarle al paciente que no va a bajar y va a seguir bajando porque puede llegar a la desnutrición, ¿no? Entonces, hay que buscar cuál es el peso ideal, adecuado para ese paciente y ver cuánto tiempo se estabiliza. Inclusive, estos pacientes después van a verlo al cirujano plástico porque le hacen una cirugía reconstructiva y para eso necesitamos, el cirujano necesita por lo menos 3 o 4 meses de estabilidad de peso. Esta pacientita nuestra se estabilizó a los 10 meses. A los 10 meses ella no bajó más de peso, llegó a su peso más que ideal, con una actividad física aeróbica, corre, escuchen esto, 12 kilómetros 2 veces por semana y de resistencia hace ejercicio funcional 2 veces por semana. En el septiembre yo era como para que vean con los 3 gramos nada más, esta paciente la suplementamos inmediatamente después de la cirugía, a los 2 meses en realidad después de la cirugía, ahora lo estamos suplementando con HMB al mes. Esta paciente tuvo proteínas, porque tenían las proteínas bastante bajas previas a la cirugía, suplementadas con proteínas, con un complejo proteico, a los 7 días de la cirugía, y a los 2 meses empezamos con el HMB. En septiembre del 2021, una paciente que pesaba 64 kilos 900, y en diciembre del 2021, la paciente, o sea, hace unos días, pesa 64,100. O sea, si ustedes ven, el peso no ha variado para nada. El índice de masa tampoco, 23,83 y 23,54. El porcentaje de grasa en septiembre era el 30,2. El otro día, cuando le hice la bioimpedancia, el porcentaje de grasa total era de 25. La grasa visceral de ella es de 4, sigue siendo la misma, y el porcentaje muscular pasó de 30,2 a 33,7. O sea, se está yendo a una cantidad de músculo bastante importante, simplemente con la actividad física, la suplementación y la dieta bien balanceada. ¿Sí? No es que la paciente va a seguir perdiendo peso o va a dejar, a lo mejor es lo que yo le quería hacer, lo que les decía, el mito de la balanza hay que dejarla un poco de lado a la balanza común de baño.
hay que empezar a ver cuáles son los cambios, ¿sí?, que hacen en los pacientes en su composición corporal en realidad. Sandra, así Sí, terminamos. vamos a terminar porque ya se deben querer ir viernes a la tarde. Como conclusión decimos que el índice de masa corporal es un simple estimador de obesidad, pero no puede reflejar completamente la masa muscular y la grasa corporal, o sea, la composición corporal. La evidencia subraya la necesidad de considerar la función y la masa muscular al evaluar el riesgo de obesidad en personas mayores. Hay evidencia de que la obesidad sarcopénica puede estar asociada con mayor riesgo de mortalidad y factores de riesgo cardiovascular en comparación con la sarcopenia o la obesidad sola. Se necesita una definición bien consensuada de sarcopenia para promover el diagnóstico y el tratamiento estandarizados de la obesidad sarcopénica. Diversos estudios epidemiológicos indican que la sarcopenia es más prevalente en mujeres que en varones, y en el grupo de trabajo europeo sobre sarcopenia en personas mayores, la baja fuerza muscular es el criterio principal para investigar sarcopenia, y el diagnóstico se confirma en presencia de masa muscular baja y baja calidad muscular. Aunque se desconoce el impacto, para terminar, de la sarcopenia en el pronóstico a largo plazo de pacientes con cirugía bariátrica, porque no hay estudios, no hay metaanálisis que nos puedan brindar información de esto. Tal vez de este trabajo surjan algunos estudios más. Es probable que los pacientes con alto riesgo de desarrollar sarcopenia deben identificarse precozmente, con todos estos índices que hemos visto, para intensificar el seguimiento nutricional y dietético, HMB, y los ejercicios de resistencia. Acá les voy a mostrar, esta es la foto de uno de nuestros pacientes, el que les comentaba que se caía en la sala de espera, que venía siempre con un bastón. Él tiene un trofeo porque su vida, él ha sido un deportista de alto rendimiento, basquetbolista, 1,89 m de estatura. Nosotros lo recibimos con 225 kilos, lo operamos con 167 kilos, y hoy creo que ayer lo pesamos, Moni, o lunes, 162 kilos. El lunes, sí. Y fíjense que Moni lo empezó a suplementar desde el preoperatorio porque la sarcopenia y la obesidad centrípeta que tenía y toda la obesidad general era muy importante. Acá, perdón, Sandra, no se paraba solo, la señora lo ayudaba. Bien, y el día que yo le pedí esta foto para dar una charla también en mi maestría, automáticamente me mandó esta, que era una de más joven también, que no la puse, y esta de ahora. Miren el cambio, la actitud, la postura y yo diría, el orgullo que tiene este paciente de haber cambiado su estado. Sigue siendo un poco odioso, ¿no? Él tiene su carácter, sigue siendo un poquito odioso, y empieza que sí, que me vas a dar esto, que me vas a dar aquello, porque bueno, es su carácter. Y aparece, ojo, aparece más el carácter después que la grasa desaparece, digo, empieza a surgir el verdadero yo. Bueno, muchísimas gracias a ambas por la excelente presentación. La verdad es que ha sido un placer escucharlas, conocer estas experiencias de casos prácticos. Para nosotros es un gusto poder acercarles una herramienta más para poder abordar la problemática de la sarcopenia. Y bueno, y ahora les dejo un breve espacio a los participantes si quieren hacer alguna pregunta para aprovechar este espacio. Totalmente. A la doctora Andino, a la licenciada Lukasiewicz, si quieren levantar la mano para hacer alguna pregunta o escribirla por el chat. Nos tomamos unos minutitos para que ellas puedan contestar. De paso, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué resultado o qué aceptación en realidad están teniendo de los pacientes para con este producto? ¿Lo aceptan bien? ¿Es un producto que lo toman con gusto, con ganas? Mira, Eva, perdón, Sandra. Mira, yo voy a ser clara. Nosotros al HMB lo teníamos antes puesto en otro producto, ¿sí? Lo seguimos teniendo, que le damos a los pacientes añosos. El tema del HMB en cuestión nuestra con la obesidad nos ha solucionado el problema de que no tiene kilocalorías y no es pesado para un estómago tan chiquito. Entonces,
lo absorben, lo toman bien. Hay algunos que dicen, ay, frutas rojas, un asco, pero la mayoría lo ha tolerado, pero muy bien, sin problema, sin problema. La verdad, también hay que tener en cuenta que estos pacientes en algún momento han tenido proteínas en grandes proporciones, claro. y que no pueden digerir totalmente. A lo mejor un paciente que no está operado puede digerirlas un poco mejor, puede absorberlas un poco mejor, pero estos pacientitos, la verdad, nos facilita bastante el trabajo. ¿Sí? Y el otro tema, Moni, es que estos pacientes, en el caso de los pacientes operados, no toleran la proteína de la carne, de la comida. ¿Mm? Entonces, si nosotros no lo suplementamos con suplementos extras, como son el Reversal y otros suplementos proteicos, empieza la desnutrición, la caquexia, o sea, le generamos más sarcopenia. Por lo tanto, más sarcopenia e incluso pueden tener hipoalbuminemia y desnutrición proteico-calórica. O sea que muy bien dijo Moni que hay que suplementarlos antes, sobre todo los que vamos a tener cirugías malabsortivas, y continuar en el después. Yo personalmente les cuento que tengo una experiencia con el Reversal. Yo no soy Georgina Bardach, pero nado, me gusta nadar desde chiquita, y con el tiempo reducido que tenemos acotado a los médicos y a los médicos, el personal de salud en toda esta época de pandemia, cuando volvimos a nadar teníamos inmovilización por 2 años de no hacer actividad física, o bueno, salir a caminar, que no es lo mismo, tener que caminar varios kilómetros, más los ejercicios. Empecé a tomar el Reversal y bueno, ha aumentado el rendimiento. Va a tener que grabarse la doctora Andino para que la vea. Claro, vamos a hacer la bioimpedancia. Ya me hizo la edad por bioimpedancia y me bajó como varios años. Bueno, eso porque quiero estar bien con ella. No. Sí, a todo el mundo le hago. Nadie pasa cerca de mi consultorio si no entra a la balanza. Y es una cuestión de acostumbrarse a los sabores que tienen, porque por ahí el de frutos rojos tiene un gusto rico. Si es de vainilla o de chocolate o de otra cosa, el paciente ya está como saturado y no lo toma. Pero el problema es ese, que empezamos las nutricionistas con las dietas líquidas. Ustedes saben que hay estudios hechos que las dietas líquidas hacen, trabajan sobre las esteatosis y nos liberan bastante la grasa hepática. Entonces, hay los yogures de vainilla, los de esto, los de aquello. Entonces, que haya un gusto que no es el que habitualmente ya lo tenemos harto, con la gelatina. No me des gelatina, te dicen, por favor. Entonces, tenemos que entrar a buscar otras cosas e inventar. Y la verdad, con este gusto hemos andado bien. Mira, yo te voy a hacer así, rápido. Todos dicen que sí, y tengo 2 varones que no le gusta. Bueno, hay para todos los gustos, claro. El resto lo toman lo mismo, no te da problema, pero a ti no le gusta. Yo quiero resaltar una cosa, ya que está Eva acá presente, y que nosotros los médicos a veces, tenemos una orientación. Ustedes ven que esta enfermedad que tratamos es transdisciplinaria. No hay diferencia entre lo que hace el médico y hace la nutricionista. Y por eso que cuando Eva venía, yo no sabía ni quién era Eva. Y Eva era la directora de la escuela de nutrición. No, la presidenta del colegio. La presidenta del colegio de nutrición. Ya le rola. Bueno, que la Moni es la que me va a leccionar. Y nosotros por ahí, por tener tanto público, tanta demanda de pacientes, por ahí no le damos. Bueno, llega Eva, se cierra el consultorio, que esperen un poco los pacientes, porque bueno, siempre nos trae una novedad. Pero es importante lo que yo les he dicho, que hay que saber escuchar, tanto a la gente que nos propone todas estas cosas nuevas, porque son estudios a nivel molecular que mejoran la calidad de vida del paciente, y también escuchar a nuestros pacientes, porque ellos son, digamos, un libro abierto para nosotros. Desde que empezamos a hacer cirugía de obesidad en el 2005 con Moni,
hasta ahora han cambiado todos los suplementos. Antes los cirujanos nos miraban de arriba, ahora nosotros los miramos de arriba a los cirujanos, porque sin la suplementación, sin el seguimiento clínico nutricional, el paciente no hace nada, al contrario, se debilita, se desnutre, se complica y a veces hasta se muere. El paciente que hemos recibido pacientes operados en otros lugares, incluso otros lugares fuera de Córdoba, que no fue suplementado de ninguna forma y con enfermedades, con fallas hepáticas, insuficiencias metabólicas, o sea que hay que escuchar a toda la nueva tendencia que hay de alimentación de estos pacientes. ¿Por qué? Porque no toleran los alimentos naturales, no toleran la carne. Por lo menos por un tiempo bastante prolongado. La carne, yo les digo a ellos, se me vuelven vegetarianos, porque la carne roja es lo que más les molesta, trae problemas. Y bueno, y los cítricos, porque bueno, para la leucina necesitamos los cítricos, necesitamos para darle a nuestros pacientes el pescado, y ellos los cítricos lo toman tarde, por ahí les dan acidez, entonces hay una serie de cosas que le imposibilita, por lo menos en 3 o 4 meses, el tener una dieta normal, o sea, comer casi de todo, saludable, tienen que poner la palabra saludable, porque si ustedes le dicen comen de todo, vienen a internarse porque se comieron un lechón. Pero sí, yo creo que es por eso la suplementación tiene que ser. Esto nos ha llevado, Moni, que en estos últimos 15 años, todos los meses tenemos que darle charla a los pacientes para que tengan adherencia al tratamiento. O sea, al tratamiento, a que no deben comer esto, a que deben evitar la reganancia, a que deben evitar la desnutrición. Entonces, esto es un aprendizaje continuo que tenemos, así que te agradezco de nuevo, Eva, que nos hayas permitido mostrar lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. No, contar por favor, lo que nos gusta. Es un placer escucharlas, la verdad que yo seguiría 2 horas más, pero bueno, sé que el tiempo es tirano. Les vamos a dejar que disfruten el fin de semana, agradecerles nuevamente toda su predisposición y su generosidad, y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes que se unieron para escuchar a la doctora Andino y a la licenciada Lucasien. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, Valeria. Verónica, todos. María. Esos son mis perritos. Son de inoportuno, que no, Dios mío. Bueno. Chao, Moni. Chao, hasta luego.